Bien, chicos, hoy vamos a hablar sobre la poesía. ¿A cuántos les gustaría ser poetas? ¿O alguno de ustedes creo que les gusta la poesía? Pues yo les voy a dar una poesía para que se la aprendan y me la reciten en un vídeo. Bueno, la poesía se llama poesía a una expresión de sentimientos. Por eso es que nosotros debemos de transmitir esos sentimientos cuando decimos una poesía. Entonces, la poesía es la expresión de sentimientos a una imagen que emociona o al conjunto de textos literarios escritos generalmente en verso. Tienen una manera particular de distribuir las palabras y se expresan sensaciones y apreciaciones personales de quien escribe o de quien lo dice, quien dice la poesía. La poesía ha estado íntimamente relacionada con la música. Por ejemplo, los juglares de la Edad Media cantaban versos de pueblo en pueblo. Entonces, está íntimamente relacionada con la música. Un poema es una composición escrita en verso y este es una unidad rítmica que combina sílabas tónicas y átonas y que gráficamente corresponden a una línea escrita. Entonces, un verso es cada una de las líneas que hay en un poema. Esas cuatro versos podrían ser una estrofa. Entonces, ustedes se van a aprender una estrofa, un poema de 3 estrofas, que yo se lo voy a dar. Ahora, vamos a hablar sobre los elementos formales del verso. Tenemos la rima, en primer lugar, el ritmo, la métrica y luego vamos a hablar de la ley del acento final, las licencias poéticas y los recursos estilísticos de la poesía. En primer lugar, la rima. La rima es la coincidencia de sonidos a partir de la última sílaba tónica de cada verso. Puede ser consonante o asonante, pero también hay una rima que se llama rima libre. Ahora, en el ejemplo que está en el texto, aquí tenemos los dos ejemplos de rima asonante y consonante. Ahora, la rima libre que les decía es la rima que no posee una rima determinada, ni asonante ni consonante. O sea que hay una ausencia de rima. Entonces, la rima asonante, cuando solo los vocablos, es asonante cuando solo los vocablos son iguales a partir de la última vocal acentuada. En este es en ti la ilusión de cada día. Ahí vemos el ejemplo. Llegas como el rocío a las corolas. Socavas el horizonte con tu ausencia, eternamente en fuga como la ola. Vemos aquí la identificación de la rima asonante y la rima consonante. La rima consonante es cuando los sonidos finales son iguales a partir de la última vocal acentuada, o sea, los sonidos vocálicos y consonánticos. Eso es en relación a la rima, asonante, consonante y libre. El ritmo. El ritmo es la repetición de ciertos elementos sonoros que le proporcionan musicalidad a la composición poética. El ritmo poético se distingue gracias a la periodicidad de acentos, o sea que hay acentos, hay tonalidades, hay pausas, hay sonidos vocálicos o consonánticos, sílabas, medidas, rimas, palabras, categorías gramaticales, combinación frecuente de versos largos y cortos, entre otros. Ese es el ritmo. Ahora hablaremos sobre la métrica. La métrica es el arte de componer versos en cierta medida. Es importante medir un verso. El medir un verso es contar el número de sílabas que contiene. Recuerden, vamos a contar el número de sílabas, pero sin embargo, escuchen, el número de unidades o sílabas métricas no siempre coincide con el número de sílabas fonológicas.
ya que existen diversas reglas que afectan el conteo silábico. Tenemos que saber que hay una regla de la ley del acento final. Si la última palabra de su verso es aguda, sabemos que las agudas son las que terminan en N, S o vocal siempre que recaiga en la última sílaba, la sílaba tónica, como cajón, melón, ratón, café, maní, esas son agudas. Si, por ejemplo, si la última palabra de ese verso es aguda, entonces usted le sumará una sílaba más. Oiga bien, si es aguda, le va a sumar una sílaba más. O sea que va a decir, si tiene 10 sílabas y es aguda, usted va a decir más 1 igual a 11 sílabas. ¿Ya? Si tiene 8 y es aguda la última palabra, va a decir más 1 igual a 9 sílabas. No va a decir que tiene 8. Cuando la última palabra es grave, se mantiene el mismo número de sílabas. Usted dice que es 8. No le va a sumar ni le va a restar. Si es grave o llana, que son las que llevan el acento en la penúltima sílaba y que no deben terminar ni en N, ni en S, ni en vocal, solo en cualquier consonante, como cárcel, cóndor, césped, lápiz, son graves o llanas. Entonces, cuando la última palabra es grave, mantiene el número de sílabas. Si dice que es 8, 8. Si es estrújula, entonces usted le va a restar. Miren aquí las operaciones. En la aguda sumo una y en las estrújulas va a restarle una sílaba. O sea que si cuenta y tiene 11, usted le va a restar una y va a decir que tiene 10 sílabas. ¿Cuáles son las palabras agudas? Son las que llevan la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba, como número, cántaro, estrújula, miércoles, matemáticas, ¿verdad? Llevan en la antepenúltima sílaba. Entonces, recopilo. Cuando es aguda, la última sílaba de su verso se le va a sumar una. Cuando es grave, mantiene igual el número de sílabas. Y cuando es estrújula, le va a restar. Ahora miremos el ejemplo. Todas calzan un calzar. Entonces, calzar, zar, es una palabra aguda, pero sin tilde. Pero como es aguda, entonces tiene 7, entonces le voy a agregar 1. Serían 8. Vamos al siguiente. Quien hubiese tal ventura. Aquí tiene 8 sílabas. Ventura. Sería grave porque lleva la sílaba tónica en tu. Entonces se mantiene 8. Ahora la última. Vamos a ver. Los aplausos con estrépito. ¿Tengo? A ver. Los aplausos con estrépito. 9. Me había contado 10. 9. Entonces, como tiene 9 y estrépito es estrújula, le voy a restar una sílaba. 8 menos 1 igual 9 menos 1 igual a 8. Entonces en las esdrújulas, como teníamos 9, le vamos a restar 1, nos quedan 8. Ahora, tenemos las licencias poéticas. ¿Qué son las licencias poéticas? Ok, tenemos la sinalefa, el hiato, sinéresis y la diéresis. Las licencias poéticas, como la sinalefa, es cuando una palabra termina en vocal y a la que le sigue empieza también con vocal. Por ejemplo, la noche se en. Si ustedes miran en negrita, termina en E, en vocal. Y comienza en con vocal. Entonces ahí hay una sinalefa. Se en. Entonces, la noche se en. Es una sola sílaba. Se entretienen ronda. Ahí hay 9. Y como es grave, entonces se mantiene. Vamos al hiato. El hiato consiste en no aplicar la sinalefa, o sea, la anterior.
Es decir, las dos sílabas que formaban sinalefa se cuentan por separado. Ejemplo, salve al pueblo que intrépido y fuerte. Tiene 13 sílabas. Entonces aquí hay un hiato. Ahora, la sinéresis es la unión en una sola sílaba de dos vocales que normalmente no forman diptongo. Sea cualquiera. Entonces, ahí vemos 4 sílabas. Sea, una sola, ¿verdad? Es la unión en una sola sílaba. ¿Cuáles son las dos vocales? La E y la O. Normalmente no forman un diptongo. ¿Por qué no forman un diptongo? Porque la E y la A son vocales abiertas y se forma un hiato. Entonces, no formamos un diptongo. Diptongo se forman los 14 diptongos, vocales abiertas, cerrada, cerrada, abierta y cerrada, cerrada. La diéresis es la separación de las vocales de un diptongo en dos sílabas distintas. Se expresa mediante signo de diéresis. Ejemplo, halló la deidad digno reposo. Ahí hay 11 sílabas. Aquí vemos separadas las vocales de un diptongo en dos sílabas diferentes. Muy bien. Ese es hasta hoy el tema de la poesía. Vamos a continuar en el otro vídeo.